no nos debemos engañar, últimamente gracias a YouTube, a los cada vez más avanzados emuladores, consolas de emulación, falta de ideas en títulos actuales, remakes y el especulador mercado de compra-venta, lo retro, en materia de videojuegos, está viviendo un auténtico auge. No son pocos los que esgrimen comentarios, muchos con razón, en los que se ensalza todo lo retro y se ataca a todo lo actual. Poco a poco, gracias a estas medias verdades, se va creando leyendas en torno a determinados títulos y sistemas. Estas leyendas parecen justificar el elevado precio que alcanza prácticamente todo lo retro en el mercado de segunda mano, pero ¿son ciertas estas leyendas o están creadas para justificar los precios de este mercado? Intente esclarecer algunos asuntos algo turbios. ¿Antes los videojuegos eran más largos? Esta afirmación suele ser falsa, aunque, como con todo, hay excepciones. Si escogemos, a modo de ejemplo, Final Fantasy II y Final Fantasy XIII, nos encontramos con que el título de 1988 se alarga en torno a las 30 horas, duración más que generosa, y el de 2009 dura, más o menos, unas 65 horas, más del doble. Pero si nos vamos a otro género y escogemos de ejemplo a Sonic the Hedgehog de 1991, comprobamos que su duración está en torno a 1 hora, y la de Crash Bandicoot 3. Warped de 1998, se sitúa fácilmente en las 8 horas. Y como último ejemplo, escogeremos a dos títulos de una saga de rabiosa actualidad. Metal Gear de 1987, con una duración aproximada de 4 horas, y Metal Gear Solid Soul Guns of the Patriots de 2008, que para completarlo tendremos que echarle algo más de 20 horas, vídeos incluidos. ¿Antes las consolas y los juegos eran más baratos? Esto es algo falso también. Anteriormente tanto sistemas como videojuegos eran bastante más caros y menos accesibles al público general, sobre todo debido al poder adquisitivo. Los precios que pongo como ejemplo a continuación pueden variar según el establecimiento donde se vendan, así como los precios de antaño. Pongamos como ejemplos diferentes sistemas para empezar. En 1987 la NES, Nintendo Entertainment System, se vendía en México al precio de 3.000 pesos, unos 180 euros al cambio. Sin embargo, de lanzamiento Wii U salió al mercado al precio de 299 euros, que al cambio vendrían a ser unos 5 o 6.000 pesos. Estamos hablando de casi más del doble, pero es que, a pesar de la crisis, el poder adquisitivo en México era bastante inferior al actual. Sin salir de Nintendo, el precio de Game Boy en 1990 era de 1.500 pesos, unos 90 euros al cambio, y justo la mitad que la NES, y el de Nintendo 3DS de lanzamiento fue de 240 euros, unos 4.200 pesos. En este último caso sí que estamos hablando de un precio algo desmedido, por eso Nintendo tomó buena nota y actualmente encontramos esta portátil por unos 200 euros, unos 3.400 pesos. Si nos vamos a las consolas de Sony, la diferencia es muchísimo menor, e incluso antes las PlayStation eran más caras que hoy día. La primera llegó a venderse a 12.000 pesos en 1995, unos 720 euros al cambio, aunque luego se regularizó en 9.000 pesos, que son unos 540 euros. Hoy día PlayStation 4 se vende, de lanzamiento, por 400 euros, que serían unos 6.800 pesos. Respecto a los juegos, por ejemplo, un juego de Mega Drive costaba en torno a las 824 pesos, que son unos 48 euros, y actualmente un juego de Xbox One se vende en torno a los 60 euros, unas 1.000 pesos. Para Nintendo 64 llegó a venderse Pokémon Stadium por 2.000 pesos, unos 120 euros, cuando un juego de Wii U hoy día se sitúa en los 50 euros aproximadamente, que serían unos 800 pesos. Caso aparte serían los juegos de Neo Geo, la podríamos considerar la Rolls Royce de las consolas, que se vendían de media a 2.500 pesos, es decir 150 euros, lo que cuestan hoy día muchas ediciones especiales. ¿Los videojuegos antes eran más difíciles? Esto sí es cierto. La ausencia de autoguardado, checkpoints o incluso puntos para salvar la partida hacían que los juegos de antaño fuesen mucho más complicados y se alargasen bastante más, a pesar de tener una duración, como juego, mucho menor. Antiguamente, muchos títulos carecían del clásico tutorial al que estamos acostumbrados hoy, y el método de aprendizaje era de base de manual y la clásica fórmula de ensayo-error.
Evidentemente, hoy día hay honrosas excepciones como Demon's Souls, Dark Souls o los Donkey Kong Country, pero por lo general la endiablada dificultad de antaño ha desaparecido casi por completo. ¿Las videoconsolas antiguas eran más fiables? Esto también puede ser cierto, en parte. Lógicamente, las videoconsolas de antaño, y podríamos incluir también a los PC, eran bastante más duraderos debido también a una menor complejidad del sistema y, en parte, la inexistencia de la galopante obsolescencia programada. Es fácil ver hoy día una Atari 2600, una NES o una Mega Drive funcionando sin problema. Pero, sin embargo, no es tan fácil ver a una PlayStation 3 Fat o una Xbox 360 con placa Falcon funcionando correctamente, aunque hay excepciones como la casi indestructible Wii. Los sistemas antes eran más duros, eso está claro, pero tampoco estaban libres de fallos. La propia NES, considerada un verdadero tanque, daba fallos en los pines y no daba señal. O la Game Gear, a las que se le iba con facilidad el sonido o los colores de la pantalla. Desde luego, ningún sistema está libre de estropearse como máquinas que son. ¿Los videojuegos de antes eran mejores? Esta afirmación es totalmente subjetiva y, a menudo, muy utilizada. Desde un punto de vista personal, los videojuegos no es que fuesen mejores antes, es que crearon escuela y, hoy día, si se sigue con algunas licencias, al intentar innovar se desvirtúan mucho de su premisa inicial, intentando llegar a un público mucho mayor. Realizar un videojuego es una iniciativa arriesgada y cara, pero hoy día hay mucha más facilidad para ello por lo que hay un mayor número de títulos y, en consecuencia, un mayor número de juegos malos. Hay muchos juegos que reflejan una desidia total por parte del estudio que, en base a un nombre, sabe que va a vender pongan lo que pongan. Antes había, por lo general, mucho más mimo a la hora de realizar videojuegos y eso se nota. Hoy día siguen saliendo muchos títulos que rebosan calidad por sus cuatro costados y que podrían hablarle de tú a muchos clásicos, es algo innegable. No hay que ser duros con la situación actual de la industria. Ni los juegos son más caros, ni son peores, ni son más cortos. Por suerte, el mercado se ha expandido tanto que aquel usuario que busque un juego largo, uno difícil o un sistema fiable lo encontrará. Ok, gracias por ver el vídeo de hoy, te invito a que le des pulgar arriba y lo compartas con tus amigos, suscríbete, hago críticas, tops, vídeos sobre cómics, y mucho más, ok ya sin nada más que decir, me despido, adiós.